Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes en el mundo. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy invitamos al magíster John Garaycoa Cárdenas, es fundador y presidente de MAC Security, experto en seguridad especializado en criminología y poligrafía, máster en psicofisiología forense y doctor honoris causa en el Instituto Mexicano de Líderes en Excelencia. Además fue candidato a alcalde de Guayaquil. Está con nosotros John Garaycoa, le damos la bienvenida, John. Y la pregunta para comenzar, a pesar de los operativos que es indudable que se despliegan en todo el país, de la presencia policial, que tampoco puede estar en todas partes, pero de hecho se ve movilización, lo mismo el ejército, hay capturas, hay decomisos, hay allanamientos, pero la sensación que tiene mucha gente es que el crimen organizado sigue todavía reinando, por decirlo de alguna manera. No quiero ser pesimista, pero debe haber una explicación, ¿no? ¿Qué pasa, John? Jimmy, gracias por la invitación, cordial saludo y aprovechando la oportunidad, el mayor de los éxitos en este 2026. Con respecto a tu pregunta, partimos del hecho y del dicho que no hay seguridad 100% en ninguna parte del mundo. En días anteriores vimos casos, como sucedió en Francia, de que podemos estar en un ambiente de paz y creyendo que nunca va a pasar nada, y obviamente la ventaja del delincuente es saber cómo, dónde, cuándo y entre cuántos van a actuar. Entonces, lamentablemente siempre vamos a estar en desventaja. Entonces, esto es la sumatoria de medidas de acciones a favor de la seguridad que tiene que ver con la decisión ejecutiva, con la decisión legal, con la decisión económica, con el control del elemento humano, lo que nos va a elevar el nivel de seguridad que necesitamos cada uno de nosotros. Pero esto conjuntamente, no se puede hacer nada por separado, pero lamentablemente no vemos en el país una reunión de altos ejecutivos o de diferentes instituciones como tal, y especialmente la parte legal, cuando se reúnen y cuando atan cabos a favor de los ciudadanos desde la asamblea, desde la parte judicial, desde la parte ejecutiva, desde la parte policial, desde la parte económica, para llevar adelante los planes que se necesitan, porque el ejecutivo por sí solo no puede. La asamblea, el legislativo por sí solo tampoco puede. O sea, tenemos que ver esos cuatro y si quiere ponerle 10 poderes, póngale los poderes necesarios, pero necesarios para la solución que tenemos a favor de la seguridad. Es decir, estamos ya en una situación en la que ya está claro que esfuerzos individuales no funcionan, sino que tiene que haber un trabajo conjunto y además la sociedad civil integrarse a ese esfuerzo. Definitivamente, porque el ciudadano como tal no puede decir lo que dice la ley, que tiene la obligación de velar por nuestra seguridad. No, tenemos que obviamente estar y saber de que involucrarnos en actividades ilícitas, involucrarnos en negocios riesgosos, involucrarnos en situaciones al margen de la ley, obviamente pone en riesgo nuestra integridad y posiblemente podemos estar, como ya se ha dado en muchas ocasiones, podemos estar con un amigo, con un compa, con un familiar o en un restaurante y podemos ser víctimas colaterales porque no sabemos pues en qué está involucrado la persona o el vecino, inclusive dentro de una urbanización, que se han dado inclusive allanamientos, no allanamientos, sino golpes por parte de la delincuencia, donde también se equivocan. Entonces, definitivamente tenemos que todos estar involucrados. Muchos hablan de la parte social, ¿no? Que la social, pero sí, pero es importante la parte social y siempre ha existido, pero eso va a tener una curva totalmente demorada para llegar al tema. Con desagrado, escuchamos recientemente de que un coronel de la policía decía 3.400 detenidos, pero presos quedaron solo 700. Entonces lamentablemente hay un problema en la ley, ¿no? En la aplicación de la ley. Lamentablemente caemos en un saco roto. Y yo he escuchado a jueces que han dicho, no me mande más presos porque no tenemos, a la policía, porque no tenemos dónde meterlos. Claro, no hay capacidad para alojarlos, ¿no? Esa es otra problemática, porque uno dice preso, pero ¿dónde? La casa del encuentro, pero allá van obviamente los de alta peligrosidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, pues, obviamente, reubicar, por poner una X situación. Si tenemos que cerrar un estadio, ¿ok? Y poner a los menos de peligrosidad en un determinado sitio,
Y obviamente a los mayor, mediano o alta peligrosidad en cárceles como tal, habrá que hacerlo, porque ¿de qué sirve todo el trabajo policial y el riesgo de cada uno de los miembros policiales y militares? Y obviamente de todos, inclusive de la ciudadanía, de las personas que ya comienzan a portar armas, del guardia de seguridad, de todos. El riesgo es latente para que una persona sea detenida y sea liberada, claro, a los pocos minutos. Ahora, igual es penoso que esta sociedad tenga que pensar en hacer más cárceles, ¿no? En lugar de pensar como debería ser en época de paz, en más escuelas, más hospitales, etcétera, etcétera. Estamos pensando en hacer más cárceles. Pero tenemos que acogernos también a lo que ya ha funcionado en otros países como El Salvador. ¿Qué tuvo que hacer El Salvador para casualmente limpiar la situación en la ciudad, en el país? Obviamente, incrementar las cárceles, porque la persona que se dedica a delinquir conductualmente, criminológicamente, nunca va a cambiar, porque ese delincuente que ya se acostumbró a robar 10 celulares en un día y a venderlos en $20 cada uno, y que ya tiene su hueca donde venderlos, se hace 200 horas en un día, nunca va a ir por un sueldo básico de 470 hasta el 2025 a trabajar. Entonces no sabe hacer nada más que delinquir. Entonces, claro, para poder limpiar la sociedad, vimos de una manera desagradable recientemente lo que pasó en Pascuales, en un restaurante, en un chifa. Un muchacho que creo que no pasa de los 20 años, de una manera fría. Entonces, Pero ese seguramente reclutado posiblemente por el crimen organizado, posiblemente. ¿Y tú crees que ese fulano va a tener mentalidad para hacer algo productivo? Entonces, ¿tú crees, John, que hay mucha gente de la que se captura que no tiene cómo ser reinsertada en la sociedad? ¿Crees que efectivamente hay delincuentes que no tienen remedio? No tienen remedio, y a esos hay que buscarle otra tarea, como efectivamente ya hemos visto resultados, insisto, en El Salvador, donde a esa persona recluida, darle otra tarea, que produzca, que se gane su comida, que se gane su papa de otra manera, pero ya no puede estar en medio o en la sociedad, porque eso es lo que va a hacer, y eso es lo único que sabe hacer. Apretar un gatillo, robar, asaltar, consumir drogas y andar deambulando o ser reclutado por distintos grupos delictivos. Claro. John, también coincides en que hay ciertas partes de las leyes, ciertos capítulos de las leyes que constituyen finalmente un problema en la administración de justicia. ¿Es verdad o es solamente parte de las fantasías de las que a veces hablan en la calle? Sí. Uno de los pilares importantísimos es el tema del control al elemento humano. Vemos que próximamente va a haber en la Asamblea el presidente del Consejo de Judicatura que tiene que dar su versión. Nadie, yo no digo que sea, pero nadie por sí solo va a decir, yo cometí esto aquí, yo hice A, yo hice B, yo me beneficié lícitamente. Nadie va a decir eso ahí. Está clarísimo. Por eso, actualmente existe la ley en la función judicial para el control del elemento humano con herramientas técnicas científicas, como es el polígrafo, los exámenes de confianza. ¿Y eso que funciona, muy aplicable, John? Que se está aplicando y muy aplicable en Fuerzas Armadas. En el mes de julio, los 450 aspirantes a la Armada del Ecuador pasaron por examen de polígrafo dado por instituciones privadas, porque todavía ese personal es civil, ¿verdad? Luego, el siguiente mes, los 250 aspirantes oficiales de la Armada del Ecuador pasaron por examen de polígrafo. ¿Qué quiere decir? Que existe ley y reglamento para el uso de la herramienta técnica científica con exámenes de confianza, con uso de polígrafo, para todos los aspirantes y en todos los puestos de servicio. Eso debería aplicarse para la policía, se está aplicando. Ejército. Se está aplicando y es ley y reglamento. Pero John, ¿funciona? No importa, esto es en vivo. ¿Funciona o no funciona en realidad el polígrafo? Totalmente. ¿Qué es lo que se comenta? ¿Que hay formas de engañar al polígrafo? No. A ver, el polígrafo, herramienta técnica científica que registra cambios fisiológicos involuntarios que no controlamos, que están relacionados con la mentira y que es totalmente auditable. Esto es como cuando tú te vas a hacer una radiografía, está la imagen, una resonancia, está la imagen, ¿ok? Un examen de laboratorio, están los resultados, ¿ok? Porque, vuelvo y repito, mañana tú sientas o se sienta la persona frente al fiscal o frente al juez y nadie va a decir, yo robé, yo me beneficié, nadie, ¿ok? Entonces, ahí es donde entra la herramienta.
cuando no existía ley y hablaba yo del tema, tengo 40 años dedicado al tema de la seguridad de investigación, y hablaba antes del tema, se decía, se escucha bonito, pero no está en la ley. Actualmente ya está en la ley. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Función Judicial, está bien el reglamento en Fuerzas Armadas y Policía. Está totalmente mal el reglamento que fue firmado en su momento por Wilmer Terán. Totalmente mal ese reglamento. ¿Por qué? Porque ¿Qué pasó? imagínate lo que dice el reglamento en la Función Judicial. ¿Qué dice? Que el examen de confianza consistirá en verificar capacidades, actitudes y destrezas. Ya. Y eso no tiene nada que ver con un examen de confianza. Tienen que ser prácticamente un copy de lo que está El examen de confianza es otra cosa. Así es, pues. Tú y yo y todos hemos sido valorados desde el colegio por aprovechamiento y conducta. Tú puedes ser muy bueno en aprovechamiento, pero malo en conducta, y por malo en conducta te quedas de año. Por supuesto. Punto. ¿Ok? Entonces, aquí hay que medir el aprovechamiento, la capacidad, actitudes, destrezas, condiciones, profesionalismo, todo. No tiene nada que ver con tu conducta para ver si te has beneficiado ilícitamente con dinero, con productos, con bienes. Entonces la idea, John, es que esa prueba de confianza se aplique, pero mediante una reforma al reglamento, porque con el reglamento así no sirve. No sirve en lo absoluto. Entonces, ahí tenemos una gran herramienta que, insisto, ya está en la ley y que debe de modificarse el reglamento para que sea una herramienta. De allí, de la aplicación, nos vamos a tomar X tiempo para poder llegar a un estándar donde todos puedan pasar por el control. No solamente jueces y fiscales, sino el secretario, el amanuense, toda la función judicial. Pero esto es solamente esta prueba de confianza de la que me estás hablando, que hay un reglamento que no sirve, es solamente para los nuevos jueces, nuevos fiscales, nuevos... Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Bueno, capaz que por ahí está el problema, entonces por eso el reglamento estuvo así. Ponen a cuidar el queso al ratón, como dice el dicho, claro. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un gran problema. De allí, pues, como te decía, el examen es auditable. Ya. Se puede verificar, se graba, audio, video, o sea, hay como, inclusive, en mi caso, yo soy auditor de exámenes de polígrafo. O sea, una cosa es el que hace el examen y otra cosa ver cómo sale la gráfica. Hay cómo manejar la trazabilidad. Así es. Perfecto. Así es. Vamos a hacer la pausa, John Garaycoa, y regresamos para otros temas y muy interesantes respecto de la seguridad. Una pregunta que quiero que me conteste John Garaycoa al regresar es, se está hablando mucho, porque la sociedad está molesta, ¿no? De que debería permitirse el porte de armas. ¿Qué tal eso? Lo conversaremos con nuestro invitado al volver. Estamos de regreso con el magíster John Garaycoa Cárdenas. Fue candidato a la alcaldía de Guayaquil, es fundador y presidente de Max Security, experto en seguridad, especializado en criminología y poligrafía, máster en psicofisiología forense, doctor honoris causa en Instituto Mexicano Líderes en Excelencia. Planteamos una pregunta, John. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero mi papel como periodista es cruzar ideas. Hay gente que dice que los niveles de confrontación en la calle, de peligro, de inseguridad, son tan altos que siente la necesidad de portar armas. Eso es bueno, porque en Estados Unidos la gente porta armas y el índice de asesinatos no ha bajado. Para mí sí es recomendable con los estrictos controles como tal. Últimamente vimos... ¿Recomendable para quién? Eso es lo importante. Así es. Últimamente vimos en redes sociales que hubo un asalto, creo que en una boutique. Y la señorita que tenía la boutique logró llegar a la caja, abrir la caja, sacar el arma y repelió a 2 delincuentes. No sé si viste. Sí. Ok. Entonces, el hecho de portar un arma a la persona que se siente en la capacidad de actuar bajo el estricto conocimiento legal del porte de arma y una cosa es el porte, otra cosa es el uso legal del arma, ¿ok? Puede estar en la capacidad porque, a ver, tenemos muchos ex policías, ex fuerzas armadas, gente de seguridad,
Inclusive no es factible que un oficial de policía, un ejemplo, con 20 años de servicio, que ha combatido la delincuencia toda una vida, mañana no tenga su porte de arma. Porque no le dan permiso. Porque no le dan permiso. Esas son absurdo. cosas, por ejemplo, absurdas, ¿no? Así es. Exmilitares, etcétera, que han observado buena conducta, deberían tener el Y permiso. tú No pusiste debería el ser un ejemplo problema. de los Estados Unidos. O sea, un sargento, un ex miembro de Fuerzas Armadas, está plenamente identificado con el Estado. Claro. Plenamente identificado y capacitado. Entonces, la ventaja del delincuente es que saber que actúa por todo sitio, sabiendo que él es el único que legalmente está portando armas. Claro. Entonces, esa es una gran... Entonces, ¿tú crees que sí, pero Sí, con los mirando bien a controles quién se le específicos. puede Yo dar esa ya facilidad? he podido detectar en varias situaciones que existen permisos de porte de armas que yo diría, ¿y cómo así esta persona tiene permiso de armas? ¿En base a qué le han dado permiso de porte de armas? Y ya inclusive comienzan a hacer hasta competencia a las propias empresas de seguridad. ¿Por qué? Porque esa persona que saca permiso a título personal comienza a dar protección a título personal. Claro, Inclusive. claro. John, ¿cuál es la diferencia para que todos la entendamos entre permiso de tenencia de armas y de porte de armas? La tenencia es que la puedes tener en tu casa, en tu finca, en tu oficina y no la puedes sacar a la calle. Ya. Tenencia. Y obviamente la tienes registrada. Si no la registras, mañana puede haber un allanamiento en tu casa o a tus instalaciones y bien dice, no está registrado. Es como que tengas un carro en tu garaje sin matricular. Claro. Es ilegal. ¿Ok? Y de allí el porte, obviamente que la puedes llevar consigo a cualquier parte. Ya actualmente en la ley está que puedes cargar 2 alimentadoras, que puedes cargar 15 proyectiles en cada alimentadora, 15 balas en cada alimentadora y lo puedes cargar sin ningún problema en el tema del porte. Claro. Ahora, en esto del control a las empresas que hacen seguridad como la tuya, por ejemplo, ¿qué tanta facilidad tienen para alcanzar estos permisos? En este caso sería deporte, ¿no? Para Primero, que puedan ejercer su trabajo. Felizmente ya se bajó el 300% de impuesto a las armas y municiones. Justo eso iba por los costos, ¿no? 1. 2. Hay la apertura en la importación de armas, ya están autorizados varios importadores de armas y que sí se está haciendo un buen control en el tema de la compra-venta porque el importador sacó su permiso, hay una trazabilidad, le dan un ejemplo, cupo 500 armas y él tiene que justificar a quién le vendió las armas y hay todo un proceso en el sistema, se baja el sistema del importador, pasa a la compañía de seguridad, luego las armas pasan al control de armas, salen los permisos, sí hay una buena trazabilidad en cuanto a las compañías de seguridad, pero ya hemos visto... Entonces te pregunto, ¿cómo los delincuentes están armados? Tienen hasta fusiles. Así es, pero... bueno, las empresas de seguridad no estamos autorizados a tener fusiles, ¿ok? No, me refiero a los delincuentes. Tú ves los delincuentes armados hasta los dientes. Esos son armas ilegales que entran por fronteras, aire, mar o tierra. Ah, ya, por fronteras. Así es, que obviamente son ilegales en su totalidad, ¿ok? Siempre ha existido el tráfico ilegal de armas de fuego. Entonces, siguiendo con el tema de la compañía de seguridad, en ese sentido, pero así como... la delincuencia, el narcotráfico se infiltra en múltiples empresas de cualquier índole. También hemos visto reportajes, no me consta, no he visto, pero hemos visto reportajes de que también posiblemente están involucradas en empresas de seguridad. Claro, claro. ¿Para qué? Para poder justificar el debido permiso por y toda la Es que hay de todo. Así como hay buenos periodistas, hay malos. Buenos arquitectos, malos. Buenas empresas hay malas también. Así es, de así las es. otras son las que de repente facilitan el acceso a las armas. Un caso ahora último que fue público, donde un determinado, creo que fue el de la picantería de Urdenor, que se mostraron, a lo rápido que vimos las noticias, mostraron que tenían permiso. Y como tenían permiso, no estuvieron detenidos. A ver, el permiso te faculta para qué situación, en qué circunstancia. Porque el permiso no te da la autoridad para disparar, matar o cosas por el estilo. ¿En qué circunstancia? Entonces, definitivamente, así tengas permiso, no sé qué diga exactamente la ley, ahí por ahí podríamos tener un vacío, que dice la ley, no disparé, pero aquí está mi permiso. Entonces, habría que chequear cuál fue la situación para que esas personas que fueron capturadas después de esta muerte, de este sicariato que hubo en esta picantería, fueron dejados en libertad.
aduciendo que tenían Claro. permisos. Ahora, ¿cómo hacer o qué decirle a las personas que, por ejemplo, en este feriado, porque gracias a Dios pueden salir de la ciudad, hacer turismo, ¿cómo se les puede transmitir alguna idea de seguridad mínima para que viajen tranquilos? Porque no hay nada más desagradable o más incómodo que estar con miedo. Cuando te vas con tu familia, te vas de vacaciones o lo que sea, 3 días, pero estar acompañado del miedo es terrible. La pregunta está bien, pero nombraste una palabra incorrecta, por así decirlo. Vacaciones. No, la mínima seguridad. Y acá tenemos que tener Máxima. la máxima seguridad. Bueno, entonces, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Entonces, no tenemos que adoptar una mínima seguridad, sino por el contrario, la sumatoria de elementos y medidas y de acciones a favor de la seguridad involucrando a todos los miembros de la familia, a todos los colaboradores. Porque ¿qué pasa si mañana no le pasa al miembro principal de la familia, pero le pasa al hijo o a la esposa? Las mismas circunstancias da. Entonces, las múltiples acciones, pensando en que una instalación va a quedar desocupada, ¿cómo hago y cómo alimento medidas para que tener cámaras, alarmas, cercos, controles de acceso, seguro de puertas, a los vecinos, comunicar, Claro. quién va a supervisar? Una serie de situaciones a la instalación. En mi traslado, a ver, ¿qué voy a llevar? ¿Cuánto voy a llevar? ¿Dónde voy a ir? ¿Es seguro dónde voy a ir? Hay también delincuente 5 estrellas donde puedo ir, que antes pudo haber sacado las llaves de la habitación. O alguien también pudo haber sacado copia de las llaves de mi oficina o mi casa para luego penetrar. O sea, estamos definitivamente en una inseguridad 360 grados donde tenemos que atender de la misma manera o mayor para poder contrarrestar cualquier intención desde el que pueda cometer un fraude interno, desde el ladrón interno, desde el informante interno, hasta el asaltante que nos puede estar esperando y que sabe que no estamos en casa porque de entrada no ve los carros, ve las luces apagadas, ve los periódicos afuera. Entonces ya sabe, no, en esta casa no hay nadie. He tenido muchos casos que después de un feriado me han tenido que llamar a hacer una investigación dentro de una urbanización porque a la vez 3, 4 casas han sido visitadas por los delincuentes. Ahora, hablando de urbanizaciones, que ahora son muchas las que están cerradas, incluso ya no solamente es en la vía San Borondón, ahora también en Guayaquil encuentras ciudadelas, gente que se junta, vecinos que se juntan, piden el permiso al municipio y cierran. ¿Cómo se puede controlar igual el acceso de gente que lamentablemente no puede ser tan meticuloso no puede ser tan riguroso el control? Casualmente no podemos delegar la seguridad a ese hombre de la puerta, porque posiblemente ese hombre tenga que controlar mínimo 100 casas. Entonces la seguridad, el concepto es de adentro hacia afuera. El hecho de que tengamos una seguridad perimetral o un círculo de seguridad exterior no quiere decir que no reforcemos nuestras medidas de seguridad desde adentro hacia afuera en nuestras cosas más preciadas, si es joyas, dinero, vehículos, casa, puertas, controles de acceso. Definitivamente de adentro hacia afuera para hacer que el delincuente, si mañana quiere penetrar a cualquiera de nuestras instalaciones, casa u oficina, se le dificulte pues. Pero ¿qué resulta? De que las puertas laterales, la puerta trasera, no tienen un sistema de alarma. O sea, es fácil penetrar con un uso de fuerza, con una patacabra, con cualquier conducta abrupta. Penetra en un domicilio y no tiene ningún sistema de alerta rápida para que el equipo de seguridad esté atento y obviamente pueda atender tal o cual situación. Entonces, definitivamente tenemos que preocuparnos porque el hombre de la garita, el hombre de la reja, es el último en enterarse. Claro. Y no va a ser el primero. Y además hay que hacer una diferenciación, ¿no? Este tipo de delincuencia no es la misma que tiene que ver con el crimen organizado. Y a su vez ya Pero hemos que visto, también hay que cuidarse, porque y a su vez otro tipo de delincuencia. Ahora, él está para hacer un determinado control, una vigilancia. Pero ya hemos visto múltiples casos. Ya perdimos la cuenta de que van 4 vehículos, 4 en cada vehículo, armados hasta los dientes, alto, tal y cual, y la garita es de ellos, pues. Claro. Entonces, ya sabemos que la delincuencia actúa así, entonces tenemos que reforzar la seguridad desde adentro hacia afuera. Claro, bueno, y tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque cuando tienes situaciones como esas, 2 vehículos, 8 tipos armados, con 2 guardias que seguramente tendrán un arma, pero no es difícil someterlos, ¿no? Están en desventaja, lamentablemente. Entonces, de allí, pues, saber, en lo personal, cuando salimos,
A ver, hacer el autoanálisis, ¿a qué estamos expuestos? Tener siempre activa la cápsula visual 360 grados. El delincuente actúa a corta, mediana distancia. Nosotros tenemos que detectarlo a mediana o a larga distancia. ¿Ok? Distribuir el dinero, distribuir las cosas, distribuir las cosas dentro del vehículo. Si mañana salimos con $100, distribuimos en un bolsillo, en otro bolsillo, en el bolsillo trasero, en la media, y nos damos con 20 en el bolsillo, porque el delincuente lo que te va a decir es, dame la plata que tienes en el bolsillo, dame el celular. Entonces yo, con tranquilidad, vemos, nos metemos las manos en el bolsillo y le damos. Ahora, tenemos que identificar cuando se trata de un asalto y robo, o un secuestro. Entonces, el asalto y robo te va a decir, dame el celular, dame el reloj, dame el dinero, dame la billetera. Cuando es un secuestro, te quieren llevar con todo. Claro. Entonces, en ese momento, tienes que pegar el grito, pegar la patada, pegar en los patazos en los testículos, en la canilla, hacer todo el escándalo, porque el delincuente no te quiere llevar herido, te quiere llevar íntegro, obviamente para poder pedir recompensa. Pero ese es el punto clave de la vida contra la vida, que uno no sabe si mañana pasado le van a cortar un dedo, lo van a matar, va a estar secuestrado tantos días, o cuánto van a pedir. Entonces, en ese momento que posiblemente está la cámara grabando, hay apoyo, que sabe que se dio un tema de secuestro, hay un anuncio importante, una llamada al 911 rápido, entonces hay una reacción policial porque se está identificando que se trata de un secuestro, pero el objetivo es obviamente no verse expuesto, prevenir y si se da, reaccionar como un resorte. Gracias al magíster John Garaycoa Cárdenas hablamos de esta difícil batalla contra la inseguridad. Con ustedes, amigos, les agradecemos por su sintonía a este programa, el número 64 aquí en Ecuador TV, y volveremos ya en el primer día hábil de la próxima semana. Que tengan un muy feliz fin de año.